Hoy tenemos el gusto de invitarlos a visitar una casa libro, o mejor dicho, una casa libro alma. Así define el pianista y escritor costarricense Jacques Sagot su más reciente libro titulado Lo que amo. En esta ocasión nos invita ciertamente a leer, pero de una manera diferente, a encontrarnos con sus cosas más preciadas, las que más ama. Adentrémonos junto a Jacques en su nuevo libro publicado por la editorial de la UNED, Lo que amo. Bueno, mi familia tiene un muy lejano origen francés que yo mismo no puedo reconstruir, Alex. No estoy muy consciente de lo que es mi genealogía. Te aseguro que no es una cosa que realmente no me ha interesado nunca. No creo mucho en las genealogías, a decir verdad, te confieso eso. Pero sé que por algún lado, muy atrás, esto se remonta al siglo XIX, hubo un ancestro francés, claro. Pero yo soy completamente costarricense y nací aquí y fui educado acá y todo, ¿verdad? Luego estudié en el Liceo Franco-Costarricense y he vivido ciertos periodos de mi vida en Francia. Pero como músico que soy, como escritor, igual he tenido que familiarizarme con la música alemana, rusa, italiana, americana, costarricense, con todo tipo de arte. El mundo del arte es ancho y ajeno, como diría Ciro Alegría en su famosa novela. Es un mundo ancho y ajeno, así que no se reduce de ninguna manera a Francia. Pero sí, me enseñaron el francés desde chiquitillo y el contacto con la lengua y la cultura francesa son de las fuerzas formativas más importantes en mi vida, no hay duda, junto con la música, junto con la literatura, la poesía. Bueno, lo que amo, como lo dice el libro. La música, más que un amor, yo diría que es mi vida misma. Yo la siento como algo indiscernible de mi propio ser, es como hablar de mi sangre, o de la sangre del espíritu, si pudiésemos establecer esa metáfora, si pudiésemos concebir el espíritu como una cuestión orgánica. Bueno, la sangre de mi espíritu sería la música. Es algo que me habita, que me recorre, ¿verdad? Yo tentado me siento de decir, yo soy la música soy yo. Mi relación con ella es de identificación absoluta, lo ha sido siempre. Lo que amo es, sí, me gusta la metáfora que usaste, es como mi casa, o como una galería especial que tiene uno en su casa, donde atesora, donde exhibe las cosas más bellas de la vida de uno. ¿Por qué lo hace uno? Pues porque son cosas que han tenido un impacto, una resonancia, que han transformado nuestras vidas y uno asume que pueden hacer otro tanto con otras personas. Entonces, cuando a uno algo lo conmueve, lo conmociona, el contacto con la belleza o el conocimiento, un gran libro, una gran obra musical, una gran pintura, creo que se impone casi, así lo veo yo, el deber ético de compartir eso, de compartir ese gozo, compartir esa buena nueva con otras personas. ¿Por qué reservarse para uno ese gozo? ¿Por qué? El gozo solitario es medio gozo, el gozo compartido es doble gozo. Son una galería íntima de cosas amadas, cosas que han transformado mi vida, que la han hecho más feliz, más llevadera o menos amarga por largos tramos. Puede haber sido eso, pero que hayan tenido un impacto existencial importante. Autodeclarados todos ellos hijos espirituales de Glinka, se asocian Kuy, Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodín para formar el grupo bautizado como Los Cinco, a veces también denominados el Grupito Poderoso. Su credo estético era fusionar la escuela occidental con la recientemente descubierta tradición rusa. Algunos de ellos eran diletantes y carecían de formación académica. Borodín era químico, Mussorgsky era oficial de la Marina, Kuy era profesor universitario. Pero el diletantismo no excluye el genio, y cuando citamos, por ejemplo, a Mussorgsky, la palabra genio puede ser usada sin el menor temor a la exageración. Todos conocemos Carmen, ¿verdad? La habanera. La famosa habanera de Carmen.
que vos sabés no es de Bizet en realidad, pero bueno, Bizet le dio otro carácter y la orquestó diferente y la puso en un contexto y la transformó, pero la melodía propiamente dicho no es de él. Esa fue una travesurilla que hizo George Bizet. En todo caso, Carmen es una ópera que fracasó en su estreno en Francia de manera estrepitosa, de manera que amargó los últimos días del compositor. Bizet murió 2 meses después del estreno de Carmen, porque lo que Carmen proponía eran cosas que la sociedad francesa de esa época, una sociedad pacata, recoleta, hipócrita en muchos aspectos, no podía tolerar. Era ver una ópera donde los héroes y heroínas eran vendedoras de cigarrillos, vendedoras de flores, contrabandistas, no eran los grandes héroes míticos de la antigüedad. Era gente, digamos, de moralidad dudosa, diríamos hoy en día, y eso escandalizó a mucha gente. La actitud de Carmen, tan desafiante, tan asertiva, tan feminista, digamos, avant la lettre, o antes del surgimiento del concepto del feminismo, mucho anterior, pero ya lo es, una mujer que empuña su propio destino, que toma sus propias decisiones, que no se deja mangonear por nadie, así fuese Don José o el célebre torero de Sevilla Escamillo. Esa actitud de Carmen molestó a mucha gente. Carmen no fue recibida, fue un personaje que generó reacciones. Una mujer tan autónoma, tan independiente, que dice, pero si yo me enamoro de ti, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado, es peligroso enamorarse de mí. De entrada le advierte eso al público, ¿verdad? Yo soy peligrosa, yo soy volátil, soy una mujer explosiva, te puedo terminar costando la vida. Eso no gustó, no gustó. Carmen fue considerada casi pornografía en París cuando fue estrenada. Y eso fue parte de la razón de su fracaso, porque por lo demás cuesta entender por qué no funcionó. Tiene todas las bellas melodías del mundo, armonías, exotismo, ritmos españoles como los que les gustaba al público parisino de la época. Era más bien la visión de sociedad que proyectaba, la glorificación de esos personajes marginales que ya mencionamos y la visión de la mujer que proyectaba, que causó incomodidad, causó urticación en medio de la sociedad parisina de la época. Deshojar el reloj. Poesía lúdica y simbólica de Rodrigo Zúñiga Araya, que con un lenguaje poético avanza por los ámbitos de la trascendencia y de la revelación a través del sentimiento y la cotidianidad. Es posible leer este libro de adelante para atrás, del medio para adelante y de principio a fin. La idea es que los lectores escojan el itinerario más conveniente a seguir, como si estuvieran en una galería. Lo que amo nos lleva de los míticos cafés de París a los canales de San Petersburgo, pasando por los oscuros calabozos en Baltimore, de Sevilla a la meseta central, Nicoya y al Quepos de Carlos Salazar Herrera. El estreno de La consagración de la primavera en París en 1913, en el Teatro de los Campos Elíseos, que todavía existe, fue un cataclismo, un terremoto musical de magnitud 9.5, con tsunami y todo. La música, el público no estaba acostumbrado a ese tipo de música tan percusiva, tan brutal, tan pulsional, tan instintiva, es lo que se siente uno tentado a decir. A tal punto que el director de orquesta, Pierre Monteux, tuvo que empezar a marcar el ritmo golpeando el suelo con el tacón, porque los bailarines no oían ya la música, y eso que es suficientemente estrepitosa, pero no la oían y no podían seguir los ritmos. Stravinsky tuvo que salir con Diaghilev, con Jean Cocteau, el gran escritor francés que era su amigo íntimo, de miedo de ser agredidos. Y Jean Cocteau le dijo, y eso lo menciona en el libro, le dijo, porque lo vio muy triste a Stravinsky. Stravinsky salió llorando. Y le dijo, pero Igor, no hay que ponerse triste, un escándalo así no es un fracaso. Esto no es un fracaso. Fracaso hubiese sido una acogida indiferente, tibia, que la gente hubiera permanecido imperturbable, pero una reacción así tan visceral, aunque sea un escándalo, no puede ser considerado un fracaso. Esto es un gran éxito, y en efecto lo fue, por supuesto. El tema inicial de La consagración de la primavera, que lo enuncia el fagot,
que es un tema muy simple, parecería que se le podría haber ocurrido a un chiquito cualquiera, en realidad no lo es. Lo toma el fagot, pero lo enuncia en un registro muy agudo, entonces no suena como un fagot, suena como otro instrumento. Pudo haber usado un instrumento con un registro más agudo, bueno, pero no hubiera obtenido el color, el carácter, la atmósfera de un fagot cuando suena como ahogado, como asfixiado sonando en el registro agudo. Eso generó tal escándalo que Camille Saint-Saëns, que estaba ahí, compositor francés, se puso de pie, tan pronto comenzó la pieza, se puso de pie y se fue de la sala, no quiso oír el resto. Digo, no puedo creer que alguien trate así a un fagot. Los fagots se supone que no están para sonar en ese registro tan forzado, no es un registro natural. Hizo abandono solemne de la sala. Salado se lo perdió él, ¿verdad? Pero, y que era un gran compositor Saint-Saëns, pero era muy conservador. No estaba preparado para lo que Stravinsky tenía bajo la manga con esa pieza. Alexander Borodín. Con este gran maestro alcanzamos otro nivel de excelencia. Lo recordamos por 4 obras: el poema sinfónico En las estepas del Asia Central, el bellísimo segundo cuarteto para cuerdas, la segunda sinfonía y la obra a la que consagró literalmente toda su vida, la saga operática El Príncipe Igor. Aquí, la música se llena de folclore no solo ruso, sino eslavo y asiático, como lo prueban las famosas danzas polovetzianas. Muerto súbitamente, Borodín dejó su ópera incompleta. A su amigo Rimsky-Korsakov y a su discípulo Glazunov les tocó la piadosa misión de completarla. La música es un arte muy mimético, puede generarnos la impresión de color. Cada sonoridad podría hacernos el efecto de un color o hasta de una textura. Está claro que esto es un color, que no es lo mismo que esto, que no es lo mismo que esto, que no es lo mismo que esto, o esto. ¿Verdad? Entonces el compositor juega con una paleta sonora que es como la paleta pictórica del pintor, combinando colores sonoros, por así decirlo. Eso es lo que llamaríamos una sinestesia, una asociación de sensaciones que pertenecen a registros diferentes. En este caso, el visual, el cromático y el auditivo. Cuando nosotros decimos que un sonido es azul o que un sonido es rojo o verde, que a veces nos da esa impresión, claro que eso cambia con cada persona, o cuando nosotros decimos que un color es armonioso o melódico, o cuando hablamos de la musicalidad de una pintura, a menudo se usa eso, o cuando en música se habla de la línea melódica como si fuese dibujo, hay claramente una interpenetración, una simbiosis de las dos artes. Eso es lo propio de la música, es asumir a veces, tomar propiedades de la plástica y de todas las artes. Se ha dicho que la arquitectura es música congelada. Los poetas, algunos de ellos por lo menos, su gestión consistía en hacer música con palabras, con ritmos muy bien definidos, con patrones de acentuación determinados, con rimas y sonoridades recurrentes, ¿verdad? Usando las palabras como un compositor usaría notas musicales o acordes o arpegios. Y ciertamente en la plástica a menudo hay que crear con una sensibilidad musical en cierto modo. Y de tal manera que sí, hay una correspondencia misteriosa, profunda, de la que ya hablaban los griegos, incluso antes de Sócrates, una correspondencia secreta que pareciese unir a todas las artes. Sonidos que corresponden con colores, que corresponden con aromas, con texturas, con sabores, y que parecieran conectar toda la experiencia humana sensorial en una sola unidad. Como si el mundo fuese una unidad, una cosa unitaria, que nosotros percibimos de manera disgregada por nuestros 5 sentidos. Pero en realidad son 5 manifestaciones diferentes de la misma cosa. Esa es, digamos, la sospecha filosófica que hay detrás de esta teoría de la sinestesia o correspondencia de estesis, es decir, de sensaciones que pertenecen a registros sensoriales diferentes. Eso nos lo da la música.
Hay sonidos que podríamos describir como salados, hay melodías que decimos que son dulces, hay piezas que decimos que son amargas, piezas que decimos que son cubistas o angulares o picudas o acariciantes o fragantes. ¿Te das cuenta? Todo termina mezclándose, todas las aestesis, todas las sensaciones terminan mezclándose de una manera que es fascinante y que es uno de los grandes misterios del arte. El hilo conductor de la animación que presentamos el día de hoy en Punto y Coma es la tecnología, el software y la internet, lo que nos lleva a las situaciones lúdicas narradas por Felipe Ovares Barquero en la bicicleta de Katmandú. La mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a la actividad humana. Evolucionamos desde la coexistencia y cooperación pacífica hasta la dominación destructiva. James Lovelock afirma: la salvación de Gaia, tal como la conocemos, depende del correcto empleo de la tecnología. El calentamiento global está matando gente con una violencia desconocida. ¿Podremos pasar del saqueo al cuido? Debemos pasar del poder destructivo de la espada al del cáliz, el poder de la vida autorregulado y sostenible, valorando el acto milagroso de la creación y el cuido. El método del buen gobierno, un camino de éxito en el arte de gobernar. En este libro, Clinton Cruikshank propone un manual de lectura obligatoria para los líderes políticos del país. Está escrito con lenguaje sencillo y directo, imbuido por el sano propósito de contribuir con el anhelo de tener mejores gobiernos, particularmente en Costa Rica. El autor nos propone una experiencia de a dos, más que lectores pasivos, afirma Zagot. Espero recreadores activos de todo cuanto propongo. Una candela que se quema por los dos extremos. Ahí donde se junten los fuegos, ahí se encenderá eso que llamamos la experiencia estética, un punto de encuentro y, para usar la palabra justa, una forma de comunión. Para mí la vida sería inconcebible sin muchos grandes escritores. Es que, volvemos a lo que decíamos al principio, no puedo siquiera imaginarme lo que hubiera sido mi vida sin ellos. Habría tan enorme vacío. Yo he vivido la vida a través de los marcos perceptivos, de la sensibilidad que me dieron, sí, Kafka. Kafka era un judío checo que escribía en alemán. Imagínate, como que no pertenecía a nada. ¿Qué era Kafka? Se planteaba un problema de identidad básico desde el principio, la de quién soy, o qué soy, o a qué pueblo, etnia, cultura, civilización pertenezco, qué diantre soy yo. Eso ya lo sintió Kafka, eso lo vio Kafka, y estamos hablando de la segunda década del siglo XX, ¿verdad? Estamos hablando de hace 100 años. Y entroncado con la línea de Kafka tenemos a Edgar Allan Poe. Es un profundo pensador, uno de los grandes poetas que el mundo ha tenido, y uno de los hombres que más valientemente se ha atrevido a bajar en las cavernas subconscientes de la psique humana, linterna en mano. Nadie escapó a la garra de Poe después de que él le propuso al mundo esa enorme galería de pesadillas que son sus relatos, que de lo que tratan es más bien de una angustia metafísica, no del puro terror, del terror barato, ¿verdad? Y claro que en nuestra literatura hay autores que me han marcado hondamente. Siento reverencia por figuras. Por supuesto, Eunice Odio, Jorge de Bravo, Julián Marchena, Yolanda Oriamuno, que es una pluma incomparable. Sí, enormes escritores hemos tenido nosotros. Doña Carmen Naranjo, qué extraordinaria escritora, como poeta, como cuentista, como novelista, como ensayista. Todas esas son figuras descomunales. Es inconcebible que yo siquiera me mencione a mí mismo en esa liga. Y no soy una persona particularmente modesta, así que no es por eso que lo hago, pero yo sé perfectamente que aquí estamos hablando de figuras monumentales. Yo no me meto ahí. Y no me toca a mí decidirlo de todas formas, eso lo decidirán otros.
lo decidirán los lectores. Alguien podría llegar a decirme mañana, a garantizarme que mi prosa es tan bella como la de Marcel Proust, seguiría escribiendo. Alguien podría decirme, Jack, no le hagas este daño a las letras, por favor, no maltrates la lengua española, tu prosa es la cosa más atroz que he escrito. Igual seguiría escribiendo, porque no puedo evitar hacerlo, porque es mi manera de vivir, es una estrategia de vida, es hasta un conjuro contra la muerte. Escribo como respiro y como como, no es una opción, no tengo la elección de no escribir. That's not a choice, como dirían los gringos. Entonces, no tiene, en última instancia, no tiene ninguna importancia cuestionar el valor estético de mi literatura, si alguno tiene, porque el hecho es que igual voy a seguir escribiendo hasta el último de mis días. Modest Mussorgsky, uno de los más grandes genios de la historia de la música. Mussorgsky nos infligió a todos la tragedia de su desaparición a los 42 años de edad, víctima del alcoholismo. Difícil de perdonárselo, porque sus cuadros de una exposición, su noche en el Monte Calvo, sus canciones, pero especialmente sus óperas, Boris Godunov y Kovanchina, revelan hasta dónde pudo haber llegado de haber logrado dominar el demonio del alcohol. Boris Godunov es la ópera rusa por excelencia. En ella, Mussorgsky crea una nueva forma de canto, intermedia entre el recitativo y el aria, es decir, una especie de canto hablado, o de habla cantada, si así lo prefieren. Su verdadero protagonista no es otro que el pueblo ruso, encarnado en el coro. Sí, el libro, lo que amo, es tan caleidoscópico, toca tantos temas que es muy difícil pensar en una sola música que pudiese subtender, digamos, la totalidad del libro, o hacer de soundtrack, porque no es una narrativa, ¿verdad? Pero si tuviese, como me has dicho, si tuviese que elegir un fragmento de música que reprodujese el sentimiento de devoción, de fervor, posiblemente sería este. Sin duda, todo lo que amamos define de muchas maneras nuestro ser, nuestra identidad, nuestros deseos y aspiraciones. Jacques Sagot nos ofrece un testimonial de algunas de las cosas significativas que han hecho su vida más bella, plena y placentera. Como el mismo autor señala, la vida no es la misma después de leer una gran obra literaria o después de escuchar una bella pieza musical. Hacia esa transformación es que nos invita la lectura de Lo que amo. Adquiéralo en las librerías de la UNED. Hoy nos despedimos desde el Museo Nacional de Costa Rica.